Díaz-Canel, del punto y seguido al punto y final. Entre otras noticias, el gobierno de Cuba asegura que en poco más de un mes recogió más de la mitad del CUC en circulación. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Miguel Díaz-Canel ha debido ver los ánimos muy por el suelo en su Consejo de Ministros para que hayan trascendido en el grama las palabras con las que ha intentado levantar la moral de su gente. No es momento de estar apesadumbrados y agobiados, dijo a los suyos, según recoge el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Hacen bien sus ministros en estar apesadumbrados y agobiados. El discurso triunfalista del sucesor de Raúl Castro y el zar de la economía, Marino Murillo, no convence. La tarea de ordenamiento ha empezado con muy mal pie, y hablar de lo que está pasando minimizándolo y resumiéndolo en complejidades es hacerse trampa jugando al solitario. Claro que los ministros cubanos tienen motivos para estar apesadumbrados y agobiados. Es más, si no lo estuvieran, ahora sería una muy mala señal. La cosa está fea, y por más que Díaz-Canel le eche la culpa a los directivos de las empresas estatales y a la falta de información de las administraciones de los trabajadores, la tarea de ordenamiento está siendo un desastre. Murillo había avisado: devaluar una moneda, sacar otra de circulación, subir sueldos sin aumentar la productividad, incrementar pensiones y disparar los precios no se había hecho nunca, de golpe, en ninguna parte del mundo. Pero Díaz-Canel se cree que él es el más listo de Cuba, el Superman tropical. El fracaso de la tarea de ordenamiento es una señal más de la incompetencia del gobierno cubano, que lleva más de 10 años preparando la unificación monetaria. Han postergado durante una década el gran salto al vacío de la economía y ahora, que están en caída libre, dejan solo al hombre de la continuidad gritando desde el aire que van a salir como han salido de otras peores. Díaz-Canel espera llegar al fondo del abismo con vida. A los revolucionarios nos impulsan a crecernos y a superar los problemas como nos ha enseñado la revolución en su historia, dice, apelando a un discurso amarillento que huele a siglo pasado. ¿Qué solución espera forzar ahora? ¿Un éxodo de Mariel? ¿La crisis de los balseros? Resulta que ya no se puede. El enemigo externo se cansó de solucionar nuestros problemas. ¿Y ahora qué? Díaz-Canel quiere convencer a los suyos que ordenará el desorden de la economía cubana con dedicación, inteligencia y trabajo intenso. No digo que el hombre no se esfuerce, no tengo argumentos para creer que no trabaja, pero sí los tengo para pensar que nada de lo que hace tiene efectos positivos en la vida de nuestra gente. Decir que a estas alturas el único problema que tiene Cuba en estos momentos es la tarea de ordenamiento, la crisis del COVID y la escasez de alimentos es como anunciar a la familia que una persona está en estado de coma, sufre metástasis, es desnutrida y tiene positivo en coronavirus. Después de 62 años de burocracia y corrupción, Díaz-Canel cree que es posible borrar de un plumazo esas dos lacras que laceran nuestra sociedad cubana. Cree también que ser eficiente es cuestión de poner un cartel en la entrada de una empresa. Cree además que sus ministros le creen. Ellos saben que navegan en un barco capitaneado por una persona cuyo liderazgo es cuestionado por todos, con una imagen machacada por sus torpezas y que cree que continuidad es sinónimo de repetir errores. El problema de Díaz-Canel es que no se siente responsable de ninguno de los problemas que está hundiendo su gobierno. La tarea de ordenamiento va mal por culpa de los directivos de las empresas, y el coronavirus se desató por culpa de las indisciplinas de los viajeros extranjeros y sus familiares. Se refiere a los inmigrantes cubanos, y no hay alimentos por culpa de la producción ineficiente. Él no tiene culpa de nada, es más, se erige como el Salvador. Sabemos qué hay que hacer para solucionar el problema, dice, y todos sabemos que miente. Díaz-Canel no tiene ni idea de cómo sacar al país de esta crisis en la que está metido. La solución más fácil es liberar las fuerzas productivas. No estamos hablando de levantar unas cuantas prohibiciones absurdas al emprendimiento privado. Estamos hablando de sacarle a la tierra toda la riqueza que puede darnos sin necesidad de topar precios, decomisar productos ni atosigarla con normas a los emprendedores. La situación de Cuba no se arreglará en la Gaceta Oficial. Los precios seguirán subiendo y la inconformidad irá a más. Pero Díaz-Canel y los suyos nos necesitan pobres. No les molesta la riqueza, sino que podamos pensar, creer y defender cuando ya no tengamos que preocuparnos por hacer una cola para poder comprar pollo congelado. Los ministros cubanos hacen bien en estar apesadumbrados y agobiados. Díaz-Canel, lejos de ser el punto y seguido al que aspiraba Raúl Castro,
va camino a convertirse en un punto y final. Ya ni los suyos le compran su estado de euforia. Siguiendo con las noticias, el gobierno de Cuba asegura que en poco más de un mes recogió la mitad del CUC en circulación. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que en lo que va del año el Estado ha recogido más de la mitad de los pesos cubanos convertibles que circulaban en el país. A poco más de un mes del inicio de la llamada tarea de ordenamiento que comenzó a implementarse en Cuba el pasado 1 de enero, ha recogido más del 50% del CUC que estaba en circulación, afirmó el mandatario en una reunión de funcionarios del régimen en Cienfuegos. En ese encuentro, reseñado por el diario oficialista Grama, Díaz-Canel volvió a defender la iniciativa económica, con la cual el gobierno elevó entre 5 y 13 veces los precios de los productos y los servicios en el país. La tarea está prevista para impulsar a la nación, para ordenar la economía, para hacerla más transparente, mantiene el principio de justicia social de la revolución, pero sin igualitarismo. No subsidiamos productos para todos, subsidiamos y damos tratamiento diferenciado a las personas vulnerables y por lo tanto, lo primero es garantizar que cada cubano y cubana pueda tener el empleo que, como resultado de su aporte, reciba un salario que le permita vivir en condiciones dignas, dijo el gobernante del régimen. Sin embargo, la realidad percibida por la población del país difiere del discurso del mandatario. La mayoría de los cubanos han visto incrementarse desmedidamente los precios de los alimentos y de otros productos y de servicios. También han debido cambiar los CUC que tenían guardados ante la decisión de unificar la moneda a pesos cubanos. El año pasado, el régimen anunció que el CUC saldría de circulación en junio de 2021 y a partir de esa fecha solo serán aceptados para su canje en las casas de cambio y sucursales bancarias del país como parte del proceso de unificación monetaria. Asimismo, dijo que los cubanos no podrían extraer dólares de sus cuentas bancarias en CUC, tampoco de las cuentas en moneda libremente convertibles, MLC, ni hacer nuevos depósitos en pesos convertibles a partir del 1 de enero de 2021. Los ahorradores sí podrán convertir los CUC que tengan en el banco en dólares o en euros, pero a sabiendas de que no podrán sacar ese dinero porque tales depósitos no tendrán respaldo de liquidez, alertaron las autoridades bancarias. El pasado mes se habilitaron más de 500 establecimientos comerciales en Cuba para recibir pagos en la moneda en extinción, a fin de acelerar el proceso de recaudación de la misma. Entidades de las cadenas de tiendas Caracol, de las empresas extrahoteleras Palmares, de las agencias de promociones artísticas y literarias Artex y de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM, comenzarían a recibir el pago en CUC, según anunció en su cuenta oficial de Twitter Marino Murillo, quien lidera la implementación de los lineamientos económicos en Cuba. Murillo, conocido como el zar de la economía cubana, no aclaró si esta contramedida respondía a las quejas y cuestionamiento de los cubanos ante la imposibilidad de realizar pagos en CUC en la red de tiendas nacionales. El descontento popular en la isla se agravó después de que el 2 de enero, cuando el gobierno anunció un listado de únicas entidades comerciales que aceptarían el pago en pesos convertibles hasta junio, cuando se prevé que concluya la unificación monetaria. El proceso inició el 1 de enero de 2021 con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos CUP por $1. Según Díaz-Canel, la medida implica el rediseño del sistema monetario y cambiario, tributario, crediticio, de precios, de salarios y demás ingresos de los ciudadanos, aun cuando muchos estén afectados con las medidas económicas aprobadas. Mientras tanto, el régimen cubano habilitó nuevas actividades para el sector privado, aún quedan 124 rubros prohibidos. El gobierno cubano eliminó la lista de actividades permitidas en el sector privado y dejó solo limitadas o vedadas 124 ocupaciones, una reforma largamente esperada que abre las puertas a una expansión del trabajo por cuenta propia en medio de una grave crisis económica. La decisión se había anunciado en julio pasado dentro del paquete de medidas para enfrentar la recesión de las consecuencias de la pandemia del coronavirus, pero no fue aprobada hasta la semana pasada por el Consejo de Ministros. Que el trabajo por cuenta propia continúe desarrollándose es el propósito de este perfeccionamiento, dijo la ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, quien recordó que el sector privado emplea a 600.000 trabajadores y supone 13% de la población ocupada. Por su parte, el ministro de Economía, Alejandro Gil, calificó la eliminación de la lista como un paso muy importante en función de ampliar las posibilidades de empleo en el trabajo por cuenta propia,
para dar una respuesta oportuna y positiva a la implementación del ordenamiento monetario en el país. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.